Bueno, bienvenidos a esta cuarta edición de la Tetatón 2020. Mi nombre es Silvia Subiate, yo soy creadora del blog Criando Niños Felices, soy activista por la infancia del colectivo La Teta Informada, y este colectivo se forma en el año 2017 con la finalidad de acompañar, empoderar y incentivar a las familias a que puedan tener información acerca de lactancia materna y crianza respetuosa. En nombre del colectivo La Teta Informada, queremos agradecerles por darse el tiempo de estar aquí. Estamos convencidas que la información que hoy van a obtener va a ser muy importante para su crianza y para tomar las mejores decisiones con sus niños y sus niñas. Voy a presentar ya a Gaudencio. Gaudencio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, contento de estar aquí y agradecido por la invitación, Silvia. Gracias a ti. Bueno, yo te voy a presentar Gaudencio. Gaudencio es psicólogo, psicoterapeuta, conferencista, tallerista internacional. Él es vocero en México de la Fundación América por la Infancia y también es consultor de la UNICEF. Hoy Gaudencio nos va a hablar de un tema súper interesante, que es la importancia del padre en la primera infancia. Vamos a reflexionar con Gaudencio este rol tan importante que tiene el papá como cuidador, acompañante, ¿no? Y para iniciar la vida del niño al final. Muchísimas gracias, Gaudencio, nuevamente. Bienvenido a la Tetatón y te dejo para empezar con la charla. Gracias. Gracias, Silvia. Y nuevamente ratifico mi gusto de estar aquí y el agradecimiento por invitarme a este importante evento. Efectivamente, pues me han invitado para que comparta con ustedes un mensaje sobre la importancia del padre, la importancia de papá en la primera infancia. Quiero comenzar con una afirmación que tal vez para muchas de ustedes que están escuchando pudiera resultar obvia, pero si es necesario desde mi punto de vista subrayarla es porque en el día a día en ocasiones tengo la percepción de que se nos olvida. Y esta afirmación es la siguiente. La crianza tiene ciertas características cuando hablamos de la crianza del mamífero humano, es decir, del bebé que luego se convierte en un niño, una niña y después en un adolescente. Y esas características son: la crianza es prolongada, es intensa y es compleja. ¿Qué significa esto? Que para que un ser humano que llega a la vida pueda alcanzar la autonomía plena, pueda tener un cerebro pleno con todas sus estructuras que le permita desplegar todas sus habilidades para estar aquí en la vida, pues actuando de una manera responsable, de una manera sana, se va a requerir de más de una persona. Entonces, la crianza es prolongada y quisiera decir algunas palabras al respecto. Criar no es un acto, es un proceso, y es un proceso que implica la inversión de cuidados de por lo menos 2 décadas. Las legislaciones de los países en general van marcando cuál es el punto donde se adquiere la mayoría de edad. En México, 18 años es cuando el joven, la joven alcanza la mayoría de edad, y jurídicamente hablando, ese es como el tiempo de responsabilidad formal, estricta, total que tienen papás, mamás o tutores de ese niño, de esa niña. Pero sabemos neurofisiológicamente que a los 18 años no termina todavía de consolidarse en el cerebro las estructuras más sofisticadas. Hoy sabemos que esas se terminan de consolidar pasados los 20 años, ¿no? Alrededor de los 25 años. ¿Qué estructuras me estoy refiriendo? A esas que están aquí en el córtex prefrontal y que están asociadas a las funciones, digamos, más humanas, más distintivas del ser humano. La capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión, de autoobservación, de comprensión interpersonal, es decir, de comprensión de lo que le pasa al otro. Y también un par de habilidades muy importantes para la vida en comunidad. Una de ellas es la capacidad de autorregular, de gestionar las propias emociones,
Y la otra es la conciencia moral. Esa capacidad para gestionar emociones es una habilidad que se va construyendo a través de este largo proceso de educación, crianza, disciplina, y que se va a consolidar hasta allá. Entonces, significa que la crianza es prolongada. 2, es intensa. Creo que esto, quienes ya están en el ejercicio parental, no requiere de demasiada explicación, ¿no? Si algo, eh, digamos, identifica o tiene o le pone sello a este ejercicio de acompañar a otro ser humano, es la intensidad. Los niños, las niñas con su complejidad, el ser humano, que es un misterio, nos está lanzando a diario en este ejercicio de cuidado mensajes acerca de lo que le está sucediendo, de lo que le está pasando. Sin embargo, en los primeros años, los primeros 3 años, el bebé no tiene un lenguaje suficiente como para decirnos qué hay en su mundo interno. Eso exige que seamos nosotros, los adultos, quienes hagamos un ejercicio de lo que se llama mentalización, es decir, tratemos de meternos a su mundo interno para poder identificar y adivinar qué está sintiendo, qué está pensando, qué está necesitando, para entonces poder desplegar nuestras funciones correspondientes y específicas de cuidado que le pueda dar respuesta a esa manifestación que nos está haciendo. Y el reto de la crianza, por lo mismo, va a ser muy intenso. El bebito nació con un cerebro primitivo, con una emocionalidad a flor de piel y aún sin mucha capacidad, digamos, de poder, más bien sin capacidad de regularse y menos aún de poder externar con palabras lo que le ocurre. Y entonces hay momentos en que su propio comportamiento, aunado a las situaciones de vida cotidiana que tiene el propio adulto, va a provocar emociones de una intensidad asociadas al estrés que se traducirán en sensaciones y en sentimientos no gratos. Pero así como hay momentos difíciles, también existirán momentos muy gratos, donde sentiremos, el bebé nos hará sentir con su conducta emociones y sentimientos tremendamente gratos. Unos y otros lo que tienen en común es la intensidad. En la interacción con un ser humano que depende totalmente de nosotros, lo que se vive es la intensidad. Y por todo lo que acabo de mencionar, pues nos queda claro que la crianza es muy compleja. Cada ser humano es único y irrepetible. Cada bebé es único y irrepetible. Cada papá, cada mamá también. Y lo que han de construir adultos y bebé es un vínculo también original. Pero ojo, que la crianza sea compleja no significa complicada. Esto va a depender en gran parte de las habilidades para la crianza con las que se cuenten y las oportunidades que nos ofrece el entorno. Si estas dos variables están a la alza, lo complejo de la parentalidad no va a resultar necesariamente complicado. Pero si no contamos con oportunidades en el entorno, ni competencias parentales a la alza, entonces sí, esta complejidad se nos va a complicar de manera. Bueno, ¿por qué quiero entrar al tema por este lugar? Porque si reconocemos que la crianza es prolongada, intensa y compleja, podremos asumir que para criar no va a ser suficiente con una mamá, con un papá, o con 2 mamás o con 2 papás. Para criar de manera saludable a un ser humano, vamos a requerir de toda una red de cuidado, de más de 2 personas a cargo de ese ejercicio. Vivimos en una sociedad contemporánea donde la cultura ha ido esculpiendo la manera en que hemos de acompañar en este proceso de crecimiento a las crías humanas.
Y una de esas características que a mí me parece como trabajador de la salud mental importante reflexionar en espacios de este tipo es podernos dar cuenta cómo a través del tiempo y de manera muy intensa en el último siglo prácticamente, la crianza comenzó a hacerse muy, muy en solitario. Las familias, sobre todo en ciudades grandes, industrializadas, se fueron atomizando, es decir, se fueron convirtiendo en una isla. Y cada vez que un bebé nace en esa familia, el cuidado de ese bebé queda casi de manera exclusiva a cargo de mamá y papá. Y en nuestras culturas latinoamericanas machistas, pues prácticamente el cuidado sigue estando en los hombros de las mamás, con la ausencia en términos de figura presente, disponible, dispuesta en el día a día, eh, paterna, pues, ¿no? Y aún en los casos donde papá y mamá está eh, presente en la crianza, la advertencia, pues, y el recordatorio que yo quiero hacer es que tampoco va a ser suficiente. Esto nos lleva a la segunda idea que quiero transmitir, y es que para criar entonces, como decían los africanos, se requiere de toda una tribu. Y entonces necesitamos, cuando estamos pensando en la posibilidad de traer un miembro a la familia, empezar a construir una red de cuidados, una red que soporte la crianza de este que llegará a casa, ya sea por biología o ya sea por adopción. Y entonces, hacia el final de mi intervención, voy a poner el énfasis específico en cómo un papá, un varón, pretende ser papá, puede prepararse a la llegada de su bebé y cuál es su función y su rol y cómo lo puede llevar a cabo de la mejor manera, centrándonos en la primera infancia. Bueno, la segunda idea es, necesitamos crear una tribu, necesitamos crear una red de relaciones que nos ayude con los cuidados de este bebé, para que cada miembro de esa red asuma algún rol dentro de las muchas exigencias, retos y desafíos que instala el cuidado de un mamífero humano. Ahora, si me acerco de manera específica a lo que es el objetivo de esta charla, que es la importancia del padre, la primera infancia, quisiera partir diciendo que durante el siglo XX, el siglo que ha pasado, se estudió de una manera amplia y suficientemente significativa el desarrollo infantil. En el siglo XX lo terminamos sabiendo con suficiente precisión qué es lo que necesita esta cría humana para poder crecer con bienestar, con salud, con sano desarrollo. Se identificaron cuáles son las necesidades que tiene y se pudieron incluso agrupar, ¿no? Y entonces hoy sabemos que tienen necesidades de tipo fisiológico, básico, necesitan que se les cubran esas necesidades de sobrevivencia, de hambre, de sed, de sueño, de temperatura. Sabemos que tienen necesidades de tipo afectivo y vincular. No alcanza con recibir alimento concreto, líquidos concretos. Bien, requiere tener garantizados los vínculos que le proporcionen una afectividad que le otorgue seguridad. Y dentro de esas características de los vínculos, estos tienen que ser unos vínculos prolongados en el tiempo, seguros y con la capacidad de responder a sus necesidades de tipo vincular y afectivo. Estas necesidades también pasan por el poder experimentar la sensación de ser valioso y de ser importante para alguien. El bebé, desde que lo es, ya
tiene un registro sensorial suficiente para saber si es importante y existe para el otro. ¿Y cómo lo sabe o en qué momento lo sabe? Pues cada vez que su cuerpo despliega una necesidad del tipo que sea y ahí en el afuera existe un adulto atento, dispuesto, disponible para poderle dar respuesta a su necesidad. Y cuando esto ocurre de una manera contingente, es decir, en el momento que este bebé lo requería, el bebé va sumando experiencias de vinculación asociados a la seguridad. Esa seguridad sumada en el tiempo a través de muchas interacciones efectivas y afectivas termina por irle construyendo, digamos, una sensación y una percepción en su cerebro profundo de que él existe para otra persona, de que él es valioso, él cuenta, él vale. Y eh, con esa certeza seguirá creciendo. ¿Qué sabemos hoy en el tema de cuidados? Aunque todo esto comenzó, bueno, nada más termino de decir, hay necesidades pues vinculares y afectivas, hay necesidades cognitivas, sociales y morales en el bebé. Y a cada una de ellas, los adultos que le cuidan tienen que dar respuesta. En el estudio de tal tema, se comenzó y se estudió mucho más cuál era la función de la madre en este rol. Y en los estudios acerca de las funciones del padre se fueron dejando a la saga. Sabemos que la cultura tiene mucho que ver en esto y que nuestra cultura sigue siendo patriarcal, sigue siendo machista, lo cual tiene muchas implicaciones. Una de ellas es, como mencioné, pues el sostenimiento hecho mandato de que el cuidado se le siga delegando a las mujeres y no a los hombres. Bueno, por toda esta cultura es que también eso se tradujo en que no se ha estudiado con la misma precisión cuál es la dinámica, características y de qué está hecha la paternidad. ¿Qué le pasa a el hombre en ese ejercicio de cuidado? No lo sabemos con tanta fineza como hoy se sabe acerca del rol materno. Aún así, tenemos ciertos conocimientos que son útiles ir socializando cada vez más. Y uno de ellos es el saber al día de hoy que los padres, que los papás, tienen el mismito potencial orgánico para la crianza que las mamás, que las mujeres. En todo caso, es la cultura patriarcal lo que en ocasiones adquiere más fuerza que estos condicionantes biológicos. Los seres humanos somos biología y somos cultura. Conforme vamos creciendo, la cultura, digamos, pues nos va ofreciendo lo que tiene ahí y de manera inevitable nos transmite cuál es su expectativa para hombres y mujeres. Y en estas expectativas, en el tema de la crianza, pareciera ser que todavía impera, aunque no lo deseemos, este mandato para los hombres en el tema de la crianza, más en el sentido de no desatender su parte proveedora, su parte protectora. En ocasiones sigue llegando hasta ahí el mandato. Y esto lo único que genera es que entonces los hombres sigan el camino alrededor de esa identidad, basada en poder garantizar en su adultez, poder ser un buen proveedor, un buen protector, y para eso pues hay que producir de manera suficiente y para eso hay que tener potencia, hay que tener fuerza. Eso, digamos, va construyendo la identidad masculina más bien como en algo más parecido a una máquina productora, pues, ¿no? Y dejando de lado la práctica de otros atributos o habilidades que también están ahí en nuestro potencial. Es así como en ocasiones la cultura termina por potenciar algunas habilidades, conocimientos y actitudes en los hombres y achicando algunas otras. Pero bueno, es bueno saber que el potencial lo tenemos para la crianza. A excepción de poder gestar y parir a un bebé y lactar, todos los demás
todo lo demás que implica el cuidado lo puede realizar cualquier hombre que tenga la voluntad y que tenga la disponibilidad. Somos cuerpos diferentes, hombres y mujeres, y en el cuerpo de mujer, por lo que se ha encontrado y estudiado, sobre todo con el conocimiento alrededor del cerebro y del sistema nervioso en general, sabemos que eh, en ellas la oxitocina, llamada la hormona del amor, la hormona del apego o de la ternura, es algo que, digamos, juega a favor de la crianza porque se activa en el momento del parto de manera intensa y eso predispone a el ejercicio de los cuidados, de la vinculación. Los hombres tal vez no tengamos o no contemos con esa química, ¿no? Pero se ha estado estudiando que en nuestro cuerpo, si no contamos con la oxitocina, sí contamos con la vasopresina y algunas otras hormonas que se ha visto que son las que se activan para hacer este ejercicio de cuidado, sobre todo en situaciones de estrés, ¿no? Con todo eso, lo que quiero decir es que eh, algo que se ha visto muy claro es que los hombres que se mantienen muy de cerca, muy conectados, con el deseo del bebé aún antes de traerlo a casa y después muy conectados durante el embarazo o durante los trámites de una adopción. Y una vez que llega el bebé o el niño a casa, se mantiene totalmente metido en la crianza, en ellos hay despliegues muy importantes de sensibilidad para el cuidado. La biología es importante para criar, pero no lo es todo. Criar, dijimos, es un proceso complejo que exige cantidad de habilidades para la crianza. Por lo tanto, la mujer y el hombre que tendrá una mayor capacidad para crear de manera saludable, eficiente a una cría humana, no va a estar determinada por el sexo, ni por la religión, ni por el tipo de familia que tiene. Va a estar determinada por las competencias parentales con las que cuenta, las habilidades para crear con las que cuenta. Y esto va a estar muy en función, obviamente, al ser una habilidad, pues de la práctica que ha tenido a través de su vida. Avanzando un poco más en este mensaje a compartir, quisiera decir que una de las funciones del padre, del papá con su cría, una de las más importantes porque aporta y suma la salud mental de ese bebé que luego crecerá, es el estar ahí para ofrecerse como una figura de apego. No solo para poder vincularse con el bebé, sino para que el bebé lo pueda ir tomando como alguien a quien puede dirigirse cuando tiene una necesidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se logra esto? La respuesta es dedicando tiempo, estando presentes y estando atentos a esas llamadas de conexión que nos lanzan con sus conductas los bebés y poderles dar una respuesta a dicha conducta. Y todo esto, sobre todo en sus momentos de estrés. Mayor intensidad del estrés, mayor necesidad del adulto. Y si el adulto está ahí para cubrirle dicha necesidad, eso va a ir generando recuerdos muy profundos asociados al cuidado. Y esa es la manera en que un padre se mete paulatinamente a lo más profundo de la mente de ese bebé. O, diciéndolo metafóricamente, esa es la manera en que se puede meter en su corazón. Yo he observado en este acompañar a familias y de manera específica acompañar a papás y mamás en los procesos de cuidado, he visto la sorpresa con la que en ocasiones algunos papás y también sus compañeras se desilusionan un tanto por ver que su bebé va creciendo y se mantiene más cercano a mamá que a papá.
Imaginemos un bebé de 2 años de edad ya, que tiene una necesidad y que ya se puede desplazar, y estando papá y mamá siempre, suele dirigirse con mamá. Y entonces hay una cierta como desilusión y desconcierto del padre, que lo que me suelen contar es su sorpresa porque ellos se consideran buenos padres y se consideran que han estado ahí para su hija, y no saben por qué no tiene como la misma cercanía con él que con mamá. Mucho tiene que ver con que para que un bebé convierta en su figura de alta confianza, de alta seguridad, le llamamos figura de apego, a una persona, esa persona necesita estar ahí. Desafortunadamente vivimos una vida que está organizada para que sean más las mamás quienes estén dispuestas y disponibles al cuidado, y los papás tienen horarios en ocasiones muy extensos, muy complicados, y en ocasiones, también hay que decirlo, es la falta como de conocimiento de la importancia que tiene para la salud mental de su bebé, el hecho de que cuando sí está en casa, puede estar, pero en una conexión lo más amplia posible, en una disponibilidad lo más grande que se pueda. ¿Para qué? Para que cuando su bebé o su infante, un niño ya más grandecito, necesita algo, requiere de algo, puede estar ahí él. Y a base de construir interacciones de este tipo de calidad, entonces él se vaya convirtiendo en una figura muy importante. Es bueno que los papás estemos en la vida de los hijos, pero no solo para los momentos como divertidos, pues, ¿no? Esta es algo que se observa en estas, producto de estas culturas, pues, patriarcales o machistas, que aún en los casos donde el padre sí suele estar más involucrado en la vida de sus crías, cuando se le mete lupa, se puede observar que lo que comparte ese papá con esos hijos son los momentos como de juego, de jugar, de pasarla bien. Y eso está muy bien porque es una manera de estar presente en la vida de los hijos, pero eso ocurre cuando, o sea, los hijos, las hijas juegan y la pasan bien cuando están en situaciones de calma. Pero hay otra situación, que es cuando están en estrés producto de necesidades que aparecen. Es ahí donde también hay que estar. Eh, y muchas veces, pues no se está en esos momentos. Todavía seguimos como mirando expresiones del tipo, oye, ya el bebé ya empezó a llorar y yo no sé qué le pasa. Tú si le entiendes, atiéndelo tú. Suele decirle más de un hombre a su pareja. Y la pareja lo da como por default y dice, sí, sí, yo sé, seguro tiene hambre, no, de seguro tiene sueño. Y esa dinámica lo único que, digamos, va provocando, pues es que el padre dejó ir una oportunidad de acompañar en el consuelo, en la recuperación de sus emociones a ese bebé en un momento de estrés. Justo un momento donde necesita un adulto, y cuando ese adulto eficiente logra recuperarle la calma, termina, dije, metiéndose en su recuerdo, en su memoria profunda, como una experiencia que tiene un alto impacto. Entonces, lo que quiero decir es que si los hombres queremos estar muy, muy metidos en lo más profundo del corazón o de la mente de nuestros hijos, necesitamos estar más disponibles, más dispuestos, de cuerpo presente, pero con todos los sentidos conectados para detectar sus necesidades, para leerlas y para devolverles la calma que se pierde cuando aparece una necesidad en este bebé. Si esto pudiera ocurrir, el padre terminará siendo una figura muy, muy importante. Y con esto estará beneficiando la salud mental de su bebé, que insisto, luego será una niña, un niño y luego será un adolescente, y después de 20 años
terminará con un cerebro pleno que le permitirá ser un ser humano autónomo. Ahora, quisiera decir un par de cosas acerca de cómo prepararnos los hombres, primero, para la llegada de un hijo, de una hija. Quería que pensáramos preparar las emociones, preparar el nido, la casa, el hogar, prepararnos a nivel de habilidades y prepararnos a nivel de la pareja, a nivel de su sistema conyugal, ¿no? ¿Qué decir de manera puntual acerca de la preparación de las emociones previo a la llegada de un hijo? Es muy importante hablar con la pareja, hablar acerca de ese hijo por venir. ¿Por qué lo estamos pensando? ¿Obedece a un deseo o obedece a una necesidad de ambos? Platicar con el propio padre, con nuestro respectivo padre. Los hombres tenemos ahí muchos temas como silenciados en la relación con nuestros propios padres. Como crecimos todavía estas generaciones, criados preferentemente por nuestra madre y por otras mujeres de alrededor, con ellas compartimos a través de la vida más cosas, pero con el padre se nos fueron quedando muchos temas pendientes, cosas no dichas. Algunos de ellos incluso pudieran ser algunos temas dolorosos. Bueno, antes de que llegue un hijo es importante arreglar esos pendientes que tenemos con el padre para podernos completar y poder desplegar un rol paterno con ese que va a llegar a casa o con esa que va a llegar a casa. Con relación a la preparación del nido, del hogar, es importante antes de que llegue un hijo pensar en el tema de las finanzas, investigar los temas de licencia de paternidad, si existe o no existe en mi país, en mi estado, reevaluar las aspiraciones profesionales y laborales, que estas hay que replantearlas porque si va a llegar un nuevo miembro a la familia, necesitamos meterlo en la agenda familiar de manera total y tenemos que asumir que el mamífero humano, con toda su dependencia que tiene, va a implicar una crianza virgen prolongada, intensa y compleja, donde habrá que reorganizar nuestros tiempos. Tal vez a nivel aspiracional, académico, todavía yo tenía pensado hacer un posgrado. Pues bueno, es muy difícil compaginarlo con un bebé que llega a casa. Tal vez habría que reagendar esa aspiración académica. A nivel de lo profesional, a los hombres nos suele suceder bastante que como la sociedad está pensada en el supuesto de que los hombres sí pueden dejar a sus crías e irse a trabajar de manera total, los puestos de trabajo son ofrecidos a hombres y el hombre muchas veces no se piensa si eso es una buena idea desde lo familiar, o sea, desde las necesidades de un niño, de una niña y de una familia con un bebé ahí, lo que estos bebés necesitan son adultos a su alrededor. Entonces, aceptar un trabajo que me va a implicar irme antes de que salga el sol y regresar ya por la noche, teniendo un bebé, no parece ser la mejor idea. Estoy hablando pues de cuando hay posibilidades de elegir un empleo. Sabemos la precariedad que tienen estos y muchas veces no tenemos oportunidad de elegir y hay que elegir, hay que estar en un empleo con estas características que no me permite estar con el hijo, pero me estoy refiriendo a cuando sí hay la posibilidad de elegir, hay que escoger lo que nos permite estar en la vida de nuestro hijo, aunque implique sacrificar un porcentaje de ingreso. Bueno, a nivel de las habilidades, antes de que llegue el hijo, hay que prepararnos. Y para eso, afortunadamente en esta época tenemos mucho para prepararnos. Hay que leer, hay que dialogar con quienes ya son papás, hay que escuchar conferencias en internet, que existen muchas buenas y que se van sumando bastante, sobre todo en esta pandemia que ahora este ha sido el medio. Hay que asistir a talleres, hay que prepararnos. Y muy importante, no solo hay que prepararnos de manera teórica, sobre todo hay que prepararnos de manera práctica, ¿no? ¿Cómo? Cuidando. El cuidado se aprende cuidando. Entonces,
hay niños a nuestro alrededor, siempre hay niñas a nuestro alrededor, sobrinos, ahijados, vecinos, compadres que necesitan del apoyo de otros cuidadores. Entonces, ofrezcámonos para cuidar a los niños y desde ahí nos iremos haciendo muy hábiles. Y con relación a la pareja en la espera del hijo, pues hay que dialogar y hay que, como hombres, prepararnos investigando, aprendiendo qué es lo que le va a pasar a mamá cuando reciba a un bebé, qué le sucede en la mente, en las emociones, en el cuerpo a una mujer que gesta, pare y después nutre, alimenta a un bebé. Decíamos, estas son las únicas funciones que yo no podría hacer, pero a mí me tocará ser acompañante y apoyo y sostén en esas funciones que yo no podría hacer. Y informarme de lo que vive mamá, de nuestro bebé, lo que va a vivir, puede ayudar bastante a que yo aumente mi empatía, a que como pareja podamos organizar mejor este proyecto de vida ahora en familia. Y bueno, quisiera dedicar 3 minutos más para decir algo sobre lo que hay que considerar ya cuando estamos criando en primera infancia a nuestros hijos o hijas. De manera enfática estoy hablando de qué es útil que hagamos los papás, los varones. Nuevamente, cuando ya tenemos un bebé, un niño pequeño antes de 3 años, de 3 años, en casa, es importante que siempre estemos cuidando la seguridad logística, material completa del hogar, ¿no? Que nuestra casa no tenga a disposición del bebé o de la niña del niño cosas que pueden resultar peligrosas para él. Hay que hacer recorridos por la casa, hay que mirar como mira un bebé para ver qué cosas son peligrosas, quitarlas de ahí. Y por otro lado, hay que checar que las cosas que él necesita estén accesibles, estén a la mano, los juguetes, los objetos con el que él se divierte, las cosas que son útiles para él, procurar que siempre estén espacios a la mano suya. A nivel de habilidades, pues hay que continuar leyendo, formándonos, preparándonos. ¿Cómo es una niña, un niño, un bebé de estas edades? ¿Cuál es su lenguaje? Aprendamos el lenguaje del bebé, aprendamos el lenguaje incipiente oral de un infante, una infante. Y entenderemos, por ejemplo, que si queremos pedirles cosas a ellos, habrá que hacerlo con instrucciones muy cortas, muy claras y con palabras muy sencillas, viéndoselas frente a frente y quedándonos ahí unos segundos para ver que sí entendieron nuestra instrucción o que sí la dimos bien. Y una vez que comiencen a hacer lo que pedimos, pues tendremos la certeza de que así lo hizo. Entonces hay que saber cómo es la mente de ese niño a esa edad. A nivel de emociones, hay 2 cosas muy importantes por fomentar en uno como papá. La capacidad de autorregulación de nuestras propias emociones. Se viene esta edad en la primera infancia donde cuando dominan la marcha, ya pueden caminar y ya pueden explorar, pero todavía no tienen la capacidad para evaluar suficientemente los riesgos o para tolerar la frustración al saber que hay cosas que desean hacer, pero no es conveniente hacer. Y ahí se van a desregular, sobre todo alrededor de los 2 años, con mucha frecuencia y con mucha intensidad. Necesitan adultos con la capacidad de autorregulación emocional para que no nos encendamos igual que ellos, sino que nos mantengamos en la calma y desde este cuerpo y cerebro calmo le podamos ayudar a que él recupere calma, ¿no? A nivel de la pareja, digamos, la buena noticia, sobre todo conforme va creciendo el niño, la niña, pensémosle de 3 años de edad, es que con esta red que construimos de cuidados, pues ya pueden tolerar más tiempo la separación de sus figuras principales de cuidado, su mamá, su papá. Por lo tanto, mamá y papá pueden empezar a crear espacios para ellos mismos, ¿no? Salidas como pareja, pero todo esto en apoyo a
en apoyo de una red que fuimos construyendo. Bueno, estas serían, digamos, algunas cosas concretas que si los hombres tenemos en cuenta, las practicamos antes de que lleguen las hijas, los hijos, o en esta primera infancia que tiene como característica la complejidad y la intensidad, y que si estamos ahí y la vivimos, va a generar que nuestros niveles de sensibilidad y que incluso toda nuestra química orgánica se acomode para hacer de lo complejo de la parentalidad, de la paternidad, algo no necesariamente complicado. Si nosotros sabemos cuáles son las implicaciones para nuestra compañera, para nuestra esposa, el criar, el gestar, parir y crear, traer a la vida a un bebé, sabremos cuál es nuestro papel también de apoyo en esas funciones que nosotros no podemos hacer por nuestra biología, pero que sí podemos estar ahí para soportar, para apoyar, para sostener este proyecto de crianza que tiene que ser un proyecto no de la mujer solamente, no de la mamá solamente, sino de mamá y papá arropados por una red de cuidados y por toda una comunidad sensible que sabe que en esa casa donde hay un bebé existe un papá, una mamá que necesita ayuda, que necesita apoyo. Bueno, hasta ahí quisiera por dejar como mi mensaje en esta ronda. Me gustaría saber, no fui enterándome si hay algunas preguntas o algo que valdría la pena enfatizar, y ahí Silvia me va a ayudar y con eso podría sumar lo compartido. Claro que sí, Gaudencio. Nos han ido llegando algunas preguntas por interno. Algo que nos preguntaban, por ejemplo, Gaudencio, es ¿qué beneficios puede tener el padre, desde el punto de vista del padre? ¿Qué beneficios tiene él al involucrarse en la crianza de sus niños? Sí, qué interesante, qué útil pregunta, porque lo que hoy se sabe por los estudios en paternidad es que hay tremendos beneficios para el hombre que practica una paternidad activa, eficiente. Y algunos estudios lo plantean de esta manera. Esos padres involucrados terminan convirtiéndose en mejores directores, en mejores líderes, en personas con niveles de sensibilidad más amplia, de capacidad de resolución de problemas mayores y resolución de conflictos, suelen vivir más años, caen o tienen menos correlación con hombres que cayeron en problemas de depresión, de consumo de drogas. Es decir, hay gran cantidad de beneficios. La lista pudiera ser larga, pero creo que no la podemos imaginar si pensamos en todo lo que implica eso, entender el misterio humano de la hija o del hijo. Nos lo deja más claro la primera infancia, porque si criamos a un bebé, ese bebé no habla, pero tiene todas las necesidades que tienen que ser cubiertas en el arranque de la vida por quien le cuida. ¿Cómo descifrar qué necesita ese bebé? ¿Cómo traducir sus movimientos? Y luego, ¿cómo tener la habilidad para responder con lo que está necesitando? Bueno, eso nos exige al adulto que está cuidando un cerebro pleno, con su hemisferio izquierdo resolutivo encendido totalmente, para poder analizar, calcular, medir, hipotetizar. Y todo este cerebro, hemisferio izquierdo del hombre, el operativo, el ejecutivo, es el que la cultura sí socializa. O sea, como se dice que los hombres, en esta cultura partida, machista, patriarcal, se dice que los hombres son toda razón, toda objetividad, para eso nos educan. Y entonces el hemisferio izquierdo operativo termina muy potente. Y muchas de esas habilidades son las que se requieren en muchas esferas de trabajo, sobre todo si son trabajos que no tienen que ver con las personas, sino con la producción de objetos. Entonces, el hombre o los hombres en general tenemos un hemisferio izquierdo más potente, pero
el derecho que tiene que ver con las emociones, con el lenguaje, con los vínculos, con entender los gestos, con ser empático, con entender el misterio humano, pues no está igual de desarrollado, porque desde que éramos niños, los juegos y juguetes los diferenciaron, y a las mujeres, desde que eran niñas, les acercaron juguetes y juegos que potenciaban el cuidado, ¿no? Y su hemisferio derecho estuvo muy, muy estimulado, y en los hombres no, o sea, los juguetes eran ya de hemisferio izquierdo, jugar, correr, lanzar, disparar, etcétera, resolver problemas, de tal modo que un padre totalmente metido en la crianza es un hombre que está potenciando sus dos hemisferios, porque para resolver las necesidades de un bebé que enfermó y acompañarlo toda la noche, así en la soledad y en la oscuridad de la noche y el silencio de la noche, que pone todo más intenso, más misterioso, tolerar eso y responderle a él es estar construyendo cerebro pleno. Entonces, por eso las evidencias han encontrado tal cosa. O sea, al final el hombre termina siendo más sano porque tiene un cerebro más integrado, producto y gracias a su cría. Es decir, que no solo le estamos haciendo un apoyo, una ayuda a nuestro bebé, a nuestro hijo, hija, al cuidarle. Ellos también nos están regresando muchísimos beneficios, ¿no? Qué bonito, Gaudencio, lo que nos cuentas. Les invitamos a los que nos están siguiendo que nos escriban, porfa, sus preguntas. Ya veo que van apareciendo algunas, pero tengo otra por interno también que me había llegado. ¿Qué nos recomiendas a nosotras como mamás para poder ayudar a los padres también que se involucren? ¿No? A veces quizás no nos damos cuenta y damos mensajes que en vez de permitir que se involucren, los rechazamos quizás. ¿Qué nos recomiendas tú? Fíjate que no sé, esa pregunta me cuesta mucho trabajo porque yo al pertenecer al grupo de hombres, creo que las mujeres ya han hecho suficiente, sobre todo en poco más de 100 años, para que las relaciones sean más igualitarias. Y desde ahí pedirles aparte que hagan algo para que seamos nosotros quienes cumplamos con nuestra función, me pone un poco en aprietos. Entiendo el sentido de tu pregunta. Quisiera darle dos respuestas. La primera, porque me interpela a mí como hombre decir que un mensaje pues a los congéneres, a los hombres que pudieran escuchar este video, es decir, nos toca dar este paso de meternos a la crianza, y nadie nos tiene que invitar, obligar o convencer. Es una responsabilidad. Si decidimos traer a un hijo a casa, tenemos que asumir la responsabilidad de cubrir todas las necesidades en equipo. Y las mujeres están haciendo ya muchísimo en términos de cuidado. El tiempo que dedican de cuidado, dicen las estadísticas, suele triplicar y a veces cuadruplicar el tiempo que los hombres dedicamos al cuidado y a la vida doméstica. Entonces, una primera respuesta a tu planteamiento sería una invitación a los congéneres a que asumamos nuestra responsabilidad. No se trata de decir, yo ayudo con la casa, no es ninguna ayuda, es una responsabilidad que asumimos en la patria potestad. Patria potestad es responsabilidad de quienes registraron a ese hijo, a esa hija, y entonces yo creo que necesitamos tomárnosla más en serio y cumplir más con ello. A las mujeres, ¿qué podría decir? Pues que no dejen de seguir en su proceso histórico en la búsqueda de la autonomía, de la igualdad en lo que a ellas compete. Y en todo caso, es una reflexión también a sacudirse mandatos, porque este mandato patriarcal tramposo de decir que la crianza es para las mujeres termina convirtiéndose después, en muchas ocasiones, en algo que se asume como verdad. Y entonces el mito de que para ser mujer tienes que ser madre sigue más vigente de lo que pensamos. Hoy hay, afortunadamente, muchas mujeres que han decidido que, aún pudiendo biológicamente ser madres, deciden que eso no es lo suyo, que ellas quieren trascender en la vida de otras maneras, sin lugar a dudas, igual de importantes y legítimas que la maternidad. Sin embargo,
se les ve como sospechosas, se les ve como egoístas por no querer tener hijos. Entonces, esas son trampas del patriarcado. Hay que repensarlas. El hijo que trajeron a casa con un hombre, en el caso pues de las relaciones heterosexuales, es el tema que nos ocupa acá, implica que desde antes de traerlo hagan diálogo muy claro con su pareja, ¿no? Es más, desde el noviazgo se tendría que ser un tema, cuando ya están pensando en que lo suyo puede dar para matrimonio, habrá que platicar, oye, y deseamos hijos, sí. ¿Y cómo te visualizas? Yo me visualizo a mí como mamá así, y te visualizo a ti como papá así, bien metido, bien involucrado, tal, tal, para que desde ahí el hombre diga, no, oye, no, la crianza es tuya, mía no. Entonces, que la mujer pueda decir, no, yo por ahí no, y desde ahí poderlo. Pero si no hicimos ese diálogo previo, sino ya estamos ahí, es un tema que hay que seguir dialogando en aras de asumir responsabilidades compartidas, ¿no? O sea, la crianza tiene que ser una función compartida porque desde lo formal jurídico así está dicho. Y dos, porque a las niñas y a los niños les aporta muchísima salud mental la presencia no solo de una madre nutricia presente, sino también la presencia de un padre nutricio presente, activo. Hay un montón también de evidencia alrededor de los beneficios que aporta el padre. Muchas veces la gente, cuando los describo, ¿y qué pasa donde no hay padre, donde solo se fue y tal, y solo la madre lo crió? No, no significa que el hecho de que el hombre aporta cosas positivas a la salud mental, significa que si no hay un padre, la salud mental va a estar en peligro. No, no es así. O sea, desafortunadamente hay muchos hombres en Latinoamérica que no asumen la paternidad y que son mujeres quienes tienen que, quienes la asumen y garantizan la salud mental. Pero lo que se ha encontrado es que donde sí hay un padre presente, aporta ciertos componentes muy valiosos. Solo por dar un par de ejemplos, se ha encontrado, por ejemplo, que las niñas con padres activos y presentes en su vida suelen tener, niñas y niños, menos estereotipos de género. O sea, separan menos las cuestiones de la vida en términos de si eres niña te toca tal, si eres niño te toca tal. Hay menos prejuicios de género. Y en el caso de las niñas, por ejemplo, se traduce en mayores habilidades, hablando de lo académico, en las inteligencias numéricas, en las inteligencias kinestésicas. En los niños se encuentra que tienen mayor capacidad para la autorregulación de las emociones, de los impulsos, como que al tener un referente de su misma madera, un padre con la testosterona que tiene este niño, con la vasopresina que tiene este niño, al tener un hombre en su vida, sabe cómo y qué hacer con esa energía vital, con la agresividad, con la impulsividad. Y una niña, al observar esto en su padre, un padre que puede manejar bien sus emociones, que puede desplegar su ternura, es una niña que va creciendo, que esos atributos no son patrimonio de, o no son exclusividad de las mujeres, la ternura, por ejemplo, sino que hombres pueden ser tiernos, pero que lo despliegan conductualmente de manera diferente a una mujer, y por lo tanto ella no tendrá conflicto en buscar eso el día de mañana en un hombre. Un hombre, claro. Ok, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Blanquita. Nos dice, si el padre está ausente, es decir, que no vive con el hijo, ¿esa figura de apego puede ser otra persona, un tío, por ejemplo? Se refiere a las familias extendidas. Sí, cuando hablamos de figuras de apego, lo puede ser cualquier persona, pero que tenga estas características, o sea, que esté en la vida cotidiana, en el día a día, con esa niña, con ese niño. ¿Para qué? Porque recuerden que la figura de apego se construye sobre todo en los momentos de estrés del bebé, de la niña, el niño o del adolescente. Es cuando hay una necesidad que se genera ansiedad o estrés, y la tendencia natural del cerebro humano desde el arranque de la vida es buscar apoyo en alguien, en una persona. Si esa persona está ahí en su día a día, va a crear gran cantidad de interacciones alrededor de las necesidades del bebé cubiertas y puede convertirse en una figura de apego. Si no
está tanto tiempo, pensemos que es alguien un poco más periférico, un familiar, un tío, un abuelo, pero que solo cada fin de semana o cada 15 días está en su vida, tal vez no se convierta en figura de apego, pero sí en un vínculo importante que va a sumar. La pregunta de Bianquita se me hace muy importante en el sentido, nuevamente, de hacer un llamado a los congéneres para decir que necesitamos estar muy presentes, dispuestos y disponibles en la vida de niñas y niños. Y dije en el inicio, tenemos sobrinos, sobrinas, tenemos vecinos, vecinas, niñas, niños. Y si nosotros nos convertimos en hombres confiables que desplegamos nuestra capacidad de cuidado, entonces aún las niñas y niños que no tienen un padre en su vida cotidiana, sí tendrán hombres confiables y seguros de los cuales recibir apoyo, de los cuales recibir imagen, de los cuales recibir un mensaje acerca de en qué consiste ser hombre, hombre responsable, confiable, solidario. Y entonces eso va a nutrir el psiquismo de niñas y niños. Recordemos, la paternidad y la maternidad, diferente a la progenie, o sea, una cosa es ser progenitores, otra cosa es ser padres, madres, y esto último es una función social, que la puede desplegar cualquier adulto que tenga la voluntad y las habilidades para hacerlo. Yo puedo ser, o sea, yo soy papá, sí, después de darle la vida a mi hijo, me quedé para acompañarlo en su proceso de formación y educación. Si no, solo habría sido progenitor. Y ese hijo mío, si yo no hubiera estado, necesitaría a su alrededor beneficiarse de manera significativa a hombres, hombres solidarios que afortunadamente los hay, ¿no? Aparecen luego los profesores, ¿no? Además de los familiares, los profesores, los instructores, tal. Pero creo que sí necesitamos generar más conciencia a los hombres de la trascendencia e importancia que tenemos en el psiquismo de niñas y niños, porque la otra evidencia, y quisiera dejarlo ahí como dato en este espacio, es que se ha encontrado que sociedades cuyos padres están más presentes en las vidas de hijas e hijos son sociedades donde los niveles de delincuencia, de adicciones y de algunas otras conductas riesgosas tienen índices más bajos. O sea, nuestro papel es muy importante y si no lo estamos tomando, estamos contribuyendo a los problemas que estamos observando en la sociedad, ¿no? Sociales. Sí, de hecho. Tenemos también una pregunta de Cristina. De Cristi nos dice, ¿recomienda algún libro que pueda guiar a los padres a buscar esta figura de apego? La pregunta debe ser algo que ayude a que los padres se puedan como ofrecer como figura de apego. Bueno, hay algunos libros que comienzan a hablar de la paternidad de manera específica. Yo por aquí debo tener uno a la mano. Es este. A ver. El rol del padre, Cale Pruitt, es un buen libro. Está escrito, digamos, pues, sobre la paternidad para hombres y nos da pautas muy puntuales, algunas de ellas las comparto ahorita, por eso lo tengo aquí a la mano, y ese es un buen libro, ¿no? Hay otros, pero a lo mejor son demasiado... A ver, otro libro es Ser padre es cosa de hombres, de Sergio Sinai. Ser padres es cosa de hombres, Sergio Sinai. Creo que esos son un par de libros de divulgación muy, muy a la mano que nos pueden dar como aliento a los hombres para motivarnos al ejercicio de una paternidad efectiva presente. Ok, ya vamos terminando con las preguntas. Una pregunta más. Déjenme ver por aquí. Bueno, tenemos... Por ejemplo, aquí nos decían cómo hacer... Se me pasó, creo. Ok, dice, ¿cómo puede hacer un padre para involucrarse más cuando siente que no tiene la capacidad de hacerlo? Ah, mira, se me hace que en la pregunta hay una cierta respuesta. Yo lo voy a jugar con las palabras, pero no es un juego. Yo diría,
entre más incompetente me siento en la crianza, más me tengo que meter a ella, porque lo dije en mi intervención, la paternidad y la maternidad son competencias, son habilidades, y sabemos que una competencia se conforma de conocimientos, de actitudes y de prácticas o habilidades, ¿no? De eso se conforma la competencia. Entonces, si yo siento que no tengo mucha capacidad para involucrarme con los niños, puedo comenzar haciendo lo que me expliqué, leer. Leer puede ser una buena entrada, es la teoría, pero es un primer piso de la competencia. Lo segundo es practicar. Entre menos entiendo a mi hijo, a mi bebé, más me voy a acercar a él, porque va a ser en función del acercamiento que yo tenga, entre más le mire, entre más ponga atención y diga, a ver, esta vez lloró con esta intensidad, con esta frecuencia, yo hice esto, y no lo consolé, y siguió llorando, y vi que se consoló cuando yo le hablé de tal modo, o le arrullé de tal modo. Ahí ya generé un primer aprendizaje acerca de mi hijo, y eso va a ir cambiando mi actitud, de una actitud desesperada, ¿qué le pasa a este bebé que solo quiere molestar? A una actitud mucho más empática de, era yo el que no le adivinaba qué necesitaba. Cuando le adiviné y lo hice, como por arte de magia, se tranquilizó. Entonces, leer. Dos, practicar, 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 practicar. Entre más limitado me siento, más práctica necesito. Hablando en el argot masculino, pensémoslo así, es como en el deporte, entre menos logro la habilidad de hacer un gol de cabeza, más necesito practicar el cabeceo. Entre menos hábil soy para penales, más horas me voy a tener que quedar después del entrenamiento a tirar penales. Entonces, entre menos capaz me siento para involucrarme con mi bebé, más tengo que practicar. La maravilla es que en el practicar me voy haciendo cada vez más competente, pero el goce no va a llegar cuando yo ya sea competente. El goce llega en cada momento de la práctica. Porque cuando consigo sacarle una risa o cuando consigo consolar su llanto, eso despliega en nosotros endorfinas y sustancias químicas que nos dejan la sensación de orgullo, de satisfacción, de seguridad, de autoconfianza, de autovalía, y entonces autoestima sube. Me acuerdo ahorita de un filósofo español que dice algo que a mí me encanta. Le preguntan, ¿para qué sirven los niños? Y él responde, para cuidarlos, es decir, para convertirnos en personas más cuidadosas. Es el niño, es la niña, es el bebé quien nos va a enseñar a la escuela, y nuestros insumos para tal fin comenzó cuando nosotros éramos bebés, niños, luego adolescentes, y nuestros padres, madres y cuidadores nos acompañaron con su cuidado. Ese es un primer piso que traemos de saber acerca de cómo involucrarnos y cómo criar a los hijos. A eso le podemos sumar el estudio, la lectura y la práctica. Si hoy llegamos a la adultez sintiéndonos un poco, mucho torpes para entender a un niño o a una niña, es porque nos salimos de sus vidas. Quienes se dedicaron como hombres, por ejemplo, a profesiones relacionadas con la niñez y se mantuvieron en ello, llegan a la paternidad y eso complejo les es muy, muy sencillo, hacen que se vea muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque llevan años y años acompañando, creando, conociendo a bebés o a niñas, niños con los que trabajan, ¿no? Entonces, es un asunto de práctica. Ok, perfecto. Gaudencio, ya para ir cerrando, cuéntanos dónde pueden encontrarte nuestros seguidores. Bueno, me pueden encontrar en Facebook. Mi página es Gaudencio Rodríguez J, Parentalidad y Buenos Tratos. Y también nos pueden encontrar en la página de Fundación América por la Infancia, así tal cual, ambas en Facebook, y son espacios desde donde compartimos pues contenidos, información que abonen a este cambio de paradigma que consiste en pasar de los estilos de cuidado, crianza, acompañamiento autoritarios al estilo bien tratante, y
ese cambio de paradigma tiene una invitación muy grande al involucramiento de los hombres, porque esa es la ecuación, esa es la parte de la ecuación que ha venido faltando en la vida de niñas y niños. Exacto. Bueno, Gaudencio, muchísimas gracias de corazón por acompañarnos, por este apoyo voluntario y generoso hacia la infancia, hacia la niñez. Gracias por estar en la Tetatón y esperamos volvernos a ver pronto. Gracias a ustedes, enhorabuena por su labor y fue un placer. Espero haber dejado algo de utilidad para quien nos escuchó. Muchísimas gracias, nos vemos.